En noviembre, Arnold Roth escribió un artículo de opinión para JNS en lo que habría sido el cumpleaños número 40 de su hija Malky. El título era ¿Por qué la justicia de Estados Unidos para víctimas de terrorismo sigue frustrada? Malky, 2 estadounidenses más y 13 personas fueron asesinados por un atacante suicida, quien fue llevada a la pizzería Sparrow en Jerusalén el 9 de octubre de 2001 por una terrorista llamada Ahlam Tamimi, quien hoy vive como ciudadana libre en Jordania a pesar de una orden de extradición de Estados Unidos en su contra. Bienvenido al estudio de JNS Televisión, Arnold Roth. Gracias, Steve. Es un gusto estar aquí. Cuéntanos un poco sobre por qué la terrorista responsable del asesinato de tu hija y de otras 15 personas sigue libre. Buena pregunta. Como no sé la respuesta, podemos terminar la entrevista. Pero la realidad es que tratar de cambiar esa situación ha sido una preocupación mía desde poco después del acuerdo de Shalit en 2011. Cuando esta mujer quedó en libertad, junto con 1,000 y más de 1,000 personas que eran todos terroristas condenados, ella, a diferencia de los demás, era ciudadana jordana y se fue directamente a Jordania, haciendo una escala en el Cairo. Allí fue recibida con los brazos abiertos por el liderazgo de Hamás, para quienes trabajaba y aún lo hace. Y luego a Jordania, donde se convirtió en una heroína y una figura mediática. Por donde se le vea, lo que resulta indignante en la historia que me preocupa y que comenzó en 2001 con la masacre en Sabaro es que no se le está prestando atención a la realidad aterradora. Que Tamimi está libre, no solo libre, sino que es una celebridad viviendo una vida de ensueño en Jordania. Y eso tiene que cambiar. ¿Y has hablado con funcionarios estadounidenses? ¿Qué te dicen? ¿Hay alguna posibilidad de que bajo una segunda administración de Trump se pueda hacer justicia? Siempre ha habido alguna posibilidad en cada etapa. Es complicado hacer una evaluación bien fundamentada sobre las probabilidades. Pero lo que sí puedo decir es que, a diferencia de tu pregunta cuidadosamente formulada, lo que hago la mayoría de las veces es hablarle a los funcionarios estadounidenses, y muy rara vez, con los funcionarios estadounidenses. Las excepciones prácticamente confirman la regla, que es que no hay mucho interés en hablar de esto, no porque el caso no sea importante. Sin duda, esta mujer es la fugitiva más buscada en Estados Unidos, con una recompensa de 5 millones. Departamento de Estado. A la gente le podría sorprender saberlo. Hay una recompensa del Departamento de Estado por su captura. Es una de las más buscadas por el FBI. Frecuentemente pregunto, ¿cuántos crees que hay de los más buscados por el FBI? ¿Cuántos terroristas? La gente responde, 5,000. La respuesta ahora es cerca de 24. Y ella es una de ellos, y sin embargo no solo está libre, sino que es una persona muy importante en Jordania. Y claramente hay algo muy mal en esa situación. ¿Cuál es tu mejor opción para lograr esto? Sé que tú y tu esposa, tu familia no se han detenido y nunca se han rendido. ¿Cuál crees que es la mejor manera de proceder? La mejor forma de proceder es también la mejor forma de salir. Solo involucra a Estados Unidos, no a Jordania, Israel, Australia ni ningún otro lugar. Se trata únicamente de un acto de voluntad por parte de las personas que están en el poder en Estados Unidos. Decirles a los jordanos que dependen completamente de la generosidad de Estados Unidos y de sus contribuyentes. Decirles, a las 4:30 la queremos en el aeropuerto hoy a las 4:30, eso es todo lo que se necesita hacer. Existe un tratado entre Estados Unidos y Jordania. No hay duda de que ese tratado es válido y vinculante. Aunque Jordania declaró justo después del acuerdo de Shalit que ella no va a ser liberada porque el tratado no es válido. Bueno, sí lo es, y nadie le cree a los jordanos, nadie lo acepta, todos simplemente miran hacia otro lado y fingen no escuchar. Sabemos que para los jordanos es importante tener una coartada, y su coartada es que no hay tratado, pero sí lo hay, por supuesto que lo hay, siempre ha habido un tratado. Los jordanos han cumplido con el tratado en múltiples ocasiones. Ellos eligen no entregar a esta mujer, así que se debe tomar una decisión. Puede ser en el Departamento de Estado, en el Consejo de Seguridad Nacional, pero realmente debe ser en la Casa Blanca. No me dejaré llevar porque dudo que a alguien le interese discutir si este presidente es mejor que otro. ¿Es mejor el segundo mandato de este presidente que el primero?
Esto no funcionará. Cualquiera puede y absolutamente debe respetar la justicia estadounidense si está en el papel político de defender la justicia estadounidense. Deben proteger los intereses diplomáticos de Estados Unidos, que se ven afectados al permitir que Jordania se salga con la suya. Tú y tu familia hicieron aliados de Estados Unidos, pero originalmente eres de Australia, y no pude evitar pensar en ti. Después del reciente ataque terrorista en Bondi Beach, sé que esta pregunta es injusta, pero ¿cómo se sintió tener de nuevo a 16 personas asesinadas en un ataque terrorista en tu propia tierra? Estás muy consciente de ese hecho, Steve, y eso hace que la conversación sea mucho más fácil. Tengo que decir que sí. Es muy impactante, muy impactante en todo el sentido de la palabra, ver lo que ha pasado en Sydney. La masacre en Bondi Beach, que fue realizada en nombre del Islam, por personas que dicen que lo hicieron en nombre del Islam. Muy similar a lo que pasó en la pizzería Savara, donde la mujer actuó por Hamas solo se enfoca en el Islam y desconoce temas de territorios ocupados o líneas verdes. El gobierno australiano, con quienes solo he tenido molestias a lo largo de los años. De hecho, mi hija nació en Australia, aunque tenía ciudadanía estadounidense, y luego, en su momento, ciudadanía israelí. El gobierno australiano, como la mayoría de los políticos, sale corriendo cuando yo llego. Nadie quiere enfrentar el tema de decirles a los jordanos, a quienes todos saben que son moderados, y los ama y solo quiere cosas buenas para ellos. Nadie quiere decirles, ¿qué te pasa? La gente habla de esta carnicera, famosa solo por los niños que eligió y asesinó. Llévenla en avión a Estados Unidos antes de que lo haga Australia. El gobierno australiano en los últimos años, y trato de no sonar político al respecto, ha hecho cosas terribles ignorando una ola clara de antisemitismo, en gran parte impulsada por muchos musulmanes que han hecho de Australia su hogar tras nuestra partida, ya que hicimos aliyah desde Australia. Mi esposa es de hecho estadounidense. El gobierno australiano ha hecho la vista gorda y de repente se ha visto atrapado en una situación terrible. Ahora han convertido esto en una oportunidad para cambiar las leyes de armas, como si hubiera sido la debilidad en las leyes de armas lo que llevó a este padre e hijo, personas con una masacre en mente, a la playa. Pero no fue así, las armas se conseguían en cualquier condición. Modificar las leyes de armas no cambiará que los judíos no pueden marchar ni caminar tranquilamente por las calles de Melbourne, Sydney u otros lugares, sin ser acosados, atacados, ofendidos y cosas peores. Al ver todo eso, veo paralelismos muy fuertes, desafortunadamente, entre la situación australiana y lo que Estados Unidos se ha provocado a sí mismo, que es fingir que no hay ningún problema con Jordán y que no hay ningún problema con el terrorismo islámico islamista, y simplemente permite que esta situación continúe al ignorar a los Roths, tengo que decirlo, ignorar a los Roths, simplemente fingiendo que no estamos ahí, pero ignorando el problema en sí. Eso es un problema mucho más serio, ignorarlo. Solo para regresar un poco a Malki, cuéntenos un poco sobre ella y también sobre la Fundación Malki que usted estableció en su memoria y su situación actual con su familia viviendo en Jerusalén. Me resulta mucho más fácil hablar sobre el asesinato que hablar sobre Malki. La pérdida de Malki, la cuarta de nuestros 7 hijos, hija del medio, la primera niña después de 3 varones, fue dolorosa de maneras difíciles de describir, y sigue siéndolo. Malki, una joven encantadora de 15 años, nunca llegó a su cumpleaños 16 y estaba muy dedicada a ayudar a los necesitados. Eso suena algo ambiguo, pero su hermana menor, lo supimos después, nació ciega y con daño cerebral, y luego tuvo más daño cerebral por problemas graves tras su primer año. Y Malki realmente era una parte fundamental del sistema de apoyo para su hermana, y luego encontró maneras de llevar las lecciones que había aprendido al tratar con su propia hermana al entorno laboral, es decir, la escuela, el tiempo de juego y los amigos. Así que cuando estábamos sentados en nuestra casa en la miseria de los 7 días de luto, y después de que mucha gente, miles de personas, habían pasado, nuestro hogar se había ido. Les pedí a los niños que se sentaran conmigo. Mi esposa no estaba en condiciones de tener una conversación, y les dije a todos los que estaban a mi alrededor, niños, ¿qué vamos a hacer para que Malki sea recordada? El resultado de eso fue que creamos, como dijiste, la Fundación Malki. Ahora está en su 25º año. Hace cosas maravillosas de una manera muy discreta, todo centrado en lo que Malki destacaba,
ser empática, solidaria y enfocada en niños con necesidades especiales y sus familias. Así que es un gran consuelo, pero es difícil hablar de ello. Pero por otro lado, quiero que la gente lo conozca. La organización en hebreo se llama Karen Malki, es una sola palabra, karenmalki.org, y ahí está la información, incluyendo la canción tan conmovedora de Malki. Una canción que ella compuso y de la que no sabíamos absolutamente nada hasta que su amiga nos la cantó cuando estábamos sentados en la casa por la mañana. Y lo sé, el ataque del Gorrión también llevó a la familia Bellsberg a crear una organización para las familias de las víctimas del terrorismo. ¿Eso es algo que te ayuda a sobrellevar cada día? Quiero decir, me pregunto, ¿de dónde sacas la fuerza para seguir adelante, para seguir luchando? Me prometiste que hablaríamos aquí 4 horas, pero me tomará más. Lo que puedo decir es que, al menos en nuestro caso, la mayor parte del apoyo, la resiliencia y la capacidad de sobrellevar las cosas ha venido desde dentro de la familia. Eso no es para menospreciar los generosos esfuerzos que hacen otras organizaciones, y mencionaste a una familia, y hay otras también. Desde nuestra perspectiva, cuidarnos unos a otros realmente ha sido el mensaje clave. Ahora tenemos otra generación. Tenemos, no quiero decir números, pero tenemos varios nietos que llevan Malki en su nombre. La realidad de enfrentar la pérdida siempre nos rodea, pero no de forma triste, sino positiva, y eso es lo mejor que puedo decir. Eso, la vitalidad y la cercanía de la vida familiar es lo más importante que hemos necesitado tener, y gracias a Dios la hemos tenido para poder salir adelante. También debo decir que en la campaña para tratar de llevar a juicio a Ahlam Tamimi, la miserable salvaje en Jordania, ella fue acusada. No lo mencioné, fue acusada en 2013 en Estados Unidos, y los cargos siguen pendientes. Esa campaña realmente somos mi esposa y yo, y nunca, conscientemente, nunca hemos querido imponer la carga de esto a nuestros hijos o nuestros nietos. Y así es como realmente debería ser. Como familia, estar juntos es lo que nos ayuda a salir adelante. Todavía hay un debate en Israel sobre la liberación de rehenes y la liberación de prisioneros palestinos por parte de Israel. Sé que tienes sentimientos fuertes sobre esto, pero mientras investigaba, también me encontré con el nombre de Abdallah Barghouti, quien fue el fabricante de bombas en el ataque terrorista Sparrow y también en varios otros ataques. Y finalmente fue condenado a la sentencia más larga que Israel haya impuesto jamás. Pero noté que todavía recibe una pensión de la autoridad palestina. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Es posible porque esa es la política de la autoridad palestina. Abdallah Barghouti es el vivo ejemplo de cómo asesinar personas puede convertirte en una figura feliz y más grande que la vida misma. A menudo lo confunden con Marwan Barghouti, quien es de su clan, quien pagó personalmente por ello y que también está en prisión. Y es considerado un moderado tremendo, tan moderado que, según lo que sigo escuchando de la gente, lo invitaríamos a cenar. Y quieren que lo liberen. Pagó por la fabricación del estuche de guitarra explosivo que un joven palestino, un fanático religioso, llevó al Sabaro e hizo explotar. Era la bomba, debí decirlo antes. Hablan de atentado suicida, pero no hubo suicidio. El chico, el joven que llevaba la bomba, quería matar gente. Si vivía o no, era irrelevante para él. Lo mismo ocurre con Abdullah Barghouti. No se trata de ser culpable, de confesar lo malo que hizo. Él no se siente mal, se siente maravilloso. Y la autoridad palestina y la sociedad árabe palestina en general lo ven como un héroe. Ven a Marwan Barghouti como un héroe. Tenemos grandes problemas con nuestros vecinos. ¿Y cuál es tu mensaje para nuestros televidentes en cuanto a futuras negociaciones y futuros secuestros? Eso es un regalo, gracias por dármelo. Primero que nada, tenemos un primer ministro intransigente, quien escribió el libro en los años 90 sobre cómo lidiar con los terroristas, y en ese libro escribió, y las palabras son espectaculares, nunca haces tratos con los terroristas. Todo lo que logras cuando haces eso es aumentar su apetito por más. Ahora, ese es Bibi Netanyahu. Esto no es una declaración política, pero es simplemente indiscutible que Bibi escribió ese libro, al que yo llamo La Guía para Tontos para Tratar con Terroristas. Él lo escribió y fue un gran éxito. Y luego, en la primera oportunidad en su carrera de seguir su propio consejo, bueno, obviamente no lo hizo.
Y por eso el acuerdo Shalit produjo la liberación de 1027 asesinos, y entre ellos Ahlan Tamimi. Mi único consejo, basado en lo anterior, es nunca hacer tratos con terroristas. Y sí entiendo que hay este argumento y aquel argumento y mucha pasión en estos temas. Y sí, y permítanme decir esto claramente, si una de las víctimas, una de las personas que están siendo tomadas como rehenes, fuera uno de mis hijos, yo estaría allá afuera matando gente, diciéndoles que tienen que hacer un trato con los terroristas, pero eso no es lo que puede hacer un primer ministro. No puedes fingir que hacer tratos como este no tiene consecuencias, claramente las tiene. Las consecuencias se conocían de antemano. Las consecuencias fueron articuladas brillantemente por Bibi Netanyahu en su libro. Hoy estamos pagando el precio, en octubre. El 7 es una consecuencia directa del acuerdo Shalit de 2011. Sé que uno de los principios bíblicos que te motiva es tzedek, teodof. Justicia, justicia perseguirás. ¿Cómo podemos lograr esa justicia en este caso? Mi respuesta es clara. No lo lograremos por voluntad, sino influyendo en las personas. Hay 2, quizá 3 sectores que no han respondido como deberían y ya es hora de que lo hagan. El primero son los medios de comunicación. La mayoría de los medios no le dan ninguna cobertura a esta situación impactante, donde Jordania mantiene a esta mujer en libertad. Esto ya debería ser noticia. No entiendo por qué no lo es. Aunque puedo suponer causas, no hay una explicación clara. El segundo grupo es el Congreso estadounidense. Ya hemos pasado por 4 administraciones desde que Tamimi terminó en Jordania. Aún esperamos una protesta de los legisladores estadounidenses que diga que esto es indignante. No deberíamos enviar dinero de los contribuyentes a Jordania, uno de los principales receptores de ayuda de Estados Unidos. Hemos fallado ahí. Y el más doloroso es el liderazgo judío en Estados Unidos. Ahora, no voy a mencionar nombres, pero actualmente estoy en el proceso de un diálogo muy doloroso con algunas de las organizaciones judías estadounidenses más reconocidas. Mis argumentos no son complicados ni espero que hagan acrobacias. En un sentido político, quiero que hablen con claridad, de manera consistente. Quiero que digan lo que se tiene que decir, que esto es una afrenta a la justicia, es una afrenta a la lucha contra los terroristas. Y se han tomado malas decisiones, y es momento de que se reviertan. Tamimi es el ejemplo de una mala política. No me refiero a la política jordana, ni siquiera me refiero a la política israelí, me refiero a la política estadounidense. Estados Unidos no invitó este problema, pero se le invitó a abordarlo, y a nivel gubernamental ha fallado en abordarlo de manera integral. ¿Ves alguna conexión entre el ataque terrorista en Australia y lo que está ocurriendo en Estados Unidos y el aumento del antisemitismo? Oh, enfáticamente sí la veo. Comenzaría diciendo que lo que falta en ambos casos es claridad y coherencia. El gobierno australiano necesita ser claro, no solo sobre las leyes de armas, porque de eso no se trató la catástrofe de Bondi Beach, sino sobre el antisemitismo y sobre la intolerancia y el odio públicos. Con una propensión al asesinato de fondo que ya no es teórica, ahora sabemos que la propensión al asesinato es absolutamente real. Y las personas que llevaron a cabo esos actos de asesinato no son un pequeño grupo, y ciertamente no solo un hombre y su hijo. En Estados Unidos tenemos un problema similar. Todos en Jordania lo saben, aunque decir que todo el mundo árabe lo sabe es exagerado. Y un mayor número de líderes de opinión y personas comunes en el mundo árabe están conscientes de eso. Jordania ha derribado a Estados Unidos al imponerse sobre la voluntad estadounidense, al evitar que este célebre héroe de Hamas sea entregado a los estadounidenses. Es una victoria que se cuenta todos los días. Leo redes sociales árabes a diario. Es un gran tema, aunque no lo sea para el estadounidense promedio o para el asesor de políticas promedio. Para los miembros del Congreso, la claridad y coherencia son esenciales. Una de las formas en que Estados Unidos está demostrando una falta de claridad y una absoluta falta de coherencia es en algo que sucedió apenas en los últimos días. Estados Unidos y Jordania, a través de una visita del jefe del Departamento de Seguridad Nacional a Jordania, han anunciado que Jordania ahora es miembro de un grupo muy exclusivo, es como un grupo de viajeros frecuentes, y se llama el Programa de Entrada Global. Jordania recibe ese trato. Suiza, Australia, Alemania y un puñado de países privilegiados tienen el privilegio de que sus ciudadanos puedan hacer una solicitud especial para recibir un trato de alfombra roja en el punto de entrada a los Estados Unidos. Los detalles no son para nada importantes.
Lo importante aquí es que se está buscando algo como vamos a recompensar a los jordanos. Todos los involucrados en esto están olvidando o fingiendo olvidar eso. Jordania, creo yo, casi de manera única, es un aliado estadounidense que ha violado su tratado fundamental, un tratado que se firmó en 1995 entre Clinton y el rey Hussein II, quien es el padre del rey actual. No puedes olvidar estas cosas, no puedes fingir que no existieron. No puedes mostrar falta de claridad y falta de coherencia, y luego esperar que tus ciudadanos te aplaudan. Eso, lamentablemente, define lo que ha salido muy mal, tanto en Australia, y lo digo como australiano nativo que tiene ciudadanía australiana, como en Estados Unidos. Hablo como padre de una ciudadana estadounidense que está indignado por la falta de respuesta y la falta de orgullo que estoy experimentando por parte del gobierno estadounidense. Así que hay algo que, desafortunadamente, hace que el momento de nuestra conversación sea particularmente conmovedor, y espero que eso cambie. No veo mucho impulso hacia el cambio, pero si no llega, no será por falta de intentos de parte de mi esposa y de mí. ¿Tu mensaje final mientras nos acercamos al final de esta entrevista? Quiero que la gente conozca la vida de mi hija porque ella no es una causa. Perder a un hijo precioso siempre va a ser difícil para los padres. Sin duda somos consistentes con eso, pero espero que las personas que están viendo entiendan que la pérdida de un hijo se vuelve inmensamente peor, inmensamente más dolorosa. Cuando ves a la persona que lo hizo bailando sobre la tumba de Malki, triunfante, como una celebridad, y protegida por el gobierno de Jordania, un aliado importante de Estados Unidos, e indirectamente por el propio gobierno estadounidense, todo eso resulta sumamente difícil. No soy un portavoz único y nuestro caso no es un caso único. Con personas dedicadas al terrorismo se requiere un enfoque distinto, y la experiencia en Australia muestra que si te equivocas en eso, el precio puede caer sobre ti de repente y ser imposible de borrar del historial. Arnold Roth, muchas gracias por acompañarnos en el estudio de JNS Televisión y estamos contigo en esta batalla. Muchas gracias.